¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Ya pueden activar sus cámaras, por favor? Gracias a todos los que están activando ya sus cámaras. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. ¿Tenía alguna duda? Buenas noches, José Esteban. Con algunos compañeros que quieren entrar al enlace. Lastimosamente, yo no doy, por experiencias pasadas, ¿verdad? Yo no doy ingreso a compañeros que no tengan el nombre completo en su usuario. Me imagino que los compañeros que están solicitando entrar al enlace son los que no están asignados todavía, me imagino yo, ¿verdad? Buenas noches, Edis. Si por alguna razón ustedes conocen algún compañero o compañera que está intentando ingresar a la clase, por favor comunicarles lo que les acabo de indicar a ustedes. Si aparece el nombre completo del compañero con la fotografía del compañero o compañera, yo con mucho gusto les doy ingreso. De lo contrario, personas ajenas, no le doy ingreso. Yo no sé si algunos compañeros que están en esta sección estuvieron conmigo cuando tuvimos un inconveniente bastante penoso. Entonces, yo por esta razón ya no doy ingreso a personas que solo aparecen con un nombre o con una imagen X, ¿verdad? Que no sea la fotografía oficial de ellos como correo institucional, ¿verdad? Entonces, si son amigos o compañeras o amigos y están diciendo, miren, la licenciada no me deja entrar a la clase, por favor, hacérselo saber, si son tan amables. Está bien, Luis. Por favor, cuanto nomás llegue y todavía pues estamos en clase, activar su cámara. Bueno, compañeros, nos quedamos la clase anterior con la clasificación de acuerdo a la circulación de los títulos de crédito, de acuerdo a cómo circulan, ¿verdad? Ya vimos que también vamos a hacer un repaso de los dos anteriores, que fue nominativos, la primera, y la segunda sería, permítanme, sí, sería nominativos y los otros Los títulos a la orden. a la orden, licenciada. A la orden, sí, gracias, muy amable. Está bien, Beldes, no hay problema. Gracias, compañero. Esto va a terminar con este último, que es al portador, ese es el tercer, compañeros, al portador. Siempre el nombre completo de la persona, ¿verdad? Tiene límite o tiene restricción de circulación, esos son nominativos. A la orden puede existir el nombre libremente, tiene que estar el nombre de la persona también, pero hay más libertad para que circule por medio del endoso. Ahora viene el tercero, compañeros, y por favor todos nos ubicamos en el artículo 436 de su Código de Comercio. Artículo 436 de su Código de Comercio. Y les voy a pedir favor al compañero o compañera Mariela Fernanda o Fernández, ¿está por ahí? ¿Está por ahí Mariela? Sí, licenciada, permítame. Es Fernanda. Mariela Fernanda es, ¿verdad? Sí, licenciada, ahorita. Ubique ahí el 436 y la escuchamos. ¿Ya lo Licenciada, tiene? buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, antes de que mientras busca pues el artículo la compañera, solamente pues, fíjese que pues, no puede entrar así a tiempo, entonces si seguimos en la clasificación de atendiendo a la forma de circulación del título, ¿verdad? Así es, por favor, ahí estamos ubicados en la circulación. No tenga pena, ahí estamos. Ok, gracias. Bueno. Lo tiene ya Artículo, ahí.
¿Sí? Sí, licenciada. Sí. Gracias. Artículo 436. Títulos al portador. Son títulos al portador los que no están emitidos a favor de persona determinada, aunque no contengan la cláusula al portador y se transmiten por la simple tradición. Gracias, compañera. Fíjense que este artículo, yo creo que cuando ustedes escuchan la palabra al portador, lo primero que se les viene a la mente es el cheque. Pero fíjense que da la casualidad que el cheque es una excepción a este tipo de circulación. ¿Por qué razón? Porque en este artículo nos están indicando la palabra clave, si ustedes le quieren colocar o la quieren subrayar, perdón, sería ahorita, entre comillas, al portador, ¿verdad? Al portador. Entonces, un compañero me preguntó al final de la clase pasada, y a mí se me había olvidado decirles, que todos los artículos que hemos leído en clases, por favor, los subrayen en amarillo. ¿Qué quiere decir? Que esos artículos son los que vienen en el primer parcial, son los que le vamos a poner énfasis en la lectura de su código de comercio. Por lo tanto, este 436 es un artículo amarillo y la palabra clave es la cláusula al portador en este artículo, al portador. Entonces, acá nos está indicando de que se transmite por la simple tradición, es decir, Buenas noches, mientras viene la licenciada de regreso, ¿algún otro artículo que haya dicho antes? Es que me acabo de unir antes del 436, gracias. Solamente ese, compañera, solo ha mencionado el 436. Gracias. ok, regresamos ya, compañeros, ¿hoy sí me escuchan? Sí, Lita. Gracias, muy amable. Bueno, lo que les indicaba de lo que acabamos de darle lectura es, significa que este título al portador es aquel que no se crea en favor de ninguna persona individual ni comercial, no lleva nombre. Primero, ¿verdad? Primera característica del portador, no lleva nombre en específico. Y tiene que consignar o tiene que calzar la palabra al portador, esas dos palabras, al portador. ¿Por qué razón? Porque el artículo es uno de estos artículos que sí nos da el requisito para que este título pueda circular libremente con la palabra al portador. Si no llevara la palabra al portador y el nombre fuera en blanco, el título automáticamente no tiene validez. ¿Por qué razón? No puede ser nominativo, no puede ser a la orden y tampoco al portador porque se les olvidó consignar al portador. Entonces, si va en blanco, no tiene validez, no nace a la vida jurídica, no se puede ejecutar, no se puede cobrar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando no lleva ningún nombre en específico, verdad? El beneficiario no está designado por su nombre, ¿verdad? Para que se entienda que el título es al portador, tienen que calzar estas palabras. Es decir, si está en blanco, no hay ningún beneficiario. Nada, no existe nada. Entonces, este título se transmite por la simple tradición o entrega material del documento. ¿Verdad? Esto significa sin necesidad de otro requisito, sin necesidad de endoso. La posesión, quien tenga la posesión, ¿verdad? Quien tenga el documento físico al portador es el beneficiario. Así de sencillo. Porque como no tiene, Juan se lo puede pasar a Pedro, Pedro se lo puede pasar a María, María se lo pasa a Luisa, pero sí materialmente. O sea, no yo, Juan, te lo traslado porque ya no es al portador. El sentido es la simple tradición, la simple entrega material del documento, del título. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el beneficiario, licenciada, de un título al portador? Quien lo tenga físicamente. Así es quien te va a la jugada, así prácticamente, ¿verdad, compañeros?
¿Por qué razón? Porque no lleva un nombre en específico. Ojo con esto. Ahora viene, bueno, el 437 no, porque ya lo expliqué, ¿verdad? Es la simple, el 437 nos está indicando que la simple, quién es el legítimo dueño del título, lo que les explicaba anteriormente. Quien tenga o exhiba el título de crédito es el legítimo cobrador, se pudiera decir, ¿verdad? Quien lo tenga de último. Por ejemplo, si yo vengo y le pregunto a Juan, y mira, ¿dónde está tu título de crédito al portador? ¿Verdad? Entonces, yo no lo tengo, se lo pasé a Juan, se lo pasé a María, María se lo pasa a Laura y hasta la última persona, quien lo tenga físicamente, es el beneficiario, compañeros. Ahora viene el artículo complicado. Por favor, todos en el 438, sí en amarillo, por favor. 436 amarillo, 438 en amarillo, por favor. Y le voy a pedir a César Alejandro que le dé lectura al 438, por favor. César, ¿lo escuchamos? ¿Me escucha, licenciada? Sí. Ok. 438, ¿verdad? Por favor. Okay. Artículo 438. Obligación de pagar suma en dinero. El título de crédito que contiene la obligación de pagar una suma de dinero no puede ser emitido al portador, sino en los casos expresamente permitidos por la ley. Ok, compañeros, mil disculpas. César, me imagino que le dio lectura. Mi señal es demasiado mala, peor que todos los demás días. Entonces vamos a avanzar con la lectura, que me imagino que ya leyeron todos el artículo 438. Bueno, compañeros, la explicación de este artículo es la siguiente. Cuando el título de crédito contiene la obligación de pagar una suma de dinero, me van a subrayar estas palabras claves de este artículo. Pagar suma de dinero, no. Esas palabras son de este artículo 438. No sé si me escuchan. Sí, Licda. Perfecto. Gracias. Licenciada. Gracias, mi amor. Entonces, cuando nos esté indicando acá este artículo,
Cuando se trate el título de crédito de pagar una suma de dinero, no puede ser emitido al portador. Acá viene después al portador, coma, acá viene la excepción, sino en los casos expresamente permitidos por la ley. Licenciada, entonces, ¿cómo queda el cheque? Si el cheque lo emitimos más de alguna vez al portador y es pagar una cantidad de dinero. El cheque es la excepción, compañeros. Este es el claro ejemplo de la excepción. No se pueden emitir títulos al portador cuando la obligación consiste en pagar una suma de dinero. Nos estamos refiriendo a una letra de cambio, ¿verdad, compañeros? Acá no se puede poner al portador. Una letra de cambio, no sé, un pagaré, no se puede poner, no se puede consignar las palabras al portador. Únicamente el cheque. Únicamente el cheque, ¿verdad? Fíjese, José Guillermo, que los deventures por la solemnidad tampoco puede ser cambiado al portador. Tiene la sociedad anónima, como recuérdense que los deventures son, yo creo, los más solemnes, la sociedad anónima los emite y cuando los emite tiene que llevar el nombre de ese deventur, tiene que llevar el nombre o la empresa, el nombre o la sociedad a quien se lo van a girar. No pueden colocar la palabra al portador porque llevan un registro. ¿Se recuerdan que los deventures sí llevan un registro en un archivo en específico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta excepción es únicamente al cheque, compañeros, ¿verdad? No, no se puede dar un título de crédito, ¿verdad? A una letra de cambio, un pagaré, un vale, etcétera, cuando sea y calce una cantidad de dinero. Entonces, ¿por qué razón? Por la solemnidad. Este artículo en el código lo que está haciendo es protegiendo, ¿verdad? No tanto al beneficiario, porque el beneficiario, como les digo, lo puede seguir transmitiendo, pero sí está limitando acción. Al portador dice que sí lo puede emitir, pero por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Un camioncito está trasladando una estufa, ¿verdad? Coloquemos este electrodoméstico de ejemplo, ¿verdad? Este camioncito es como un camioncito fletero, está transportando mercadería, no está transportando dinero y muchos colocan un letrerito atrás en donde dice no transporto valores o transporto verduras o transporto frutas o productos perecederos, no sé, ¿verdad? Hagamos cuenta de caso que este camioncito fletero está transportando una estufa, un aparato eléctrico, ¿sí? Un electrodoméstico, pues. Es una mercadería. Entonces, a este caballero, a este caballero que está transportando esta mercadería, ¿verdad, compañeros? Se le puede otorgar un título de crédito que diga al portador, porque él no va a recibir ni le va a dar dinero, o sea, simplemente lo está transportando esta estufa eléctrica o estufa de gas, como ustedes lo quieran poner, está haciendo al portador. ¿Por qué razón? Porque el portador es el beneficiario, es la última persona que lo va a tener, lo va a exhibir, ¿sí? Recordémonos eso, o sea, con una simple tradición de entrega material del documento, siempre y cuando no sea en dinero. Ojo con esto. Ojo con eso, por favor. No se confundan, no se confundan. El único autorizado que puede calzar la palabra al portador es el cheque, compañeros. Es el cheque. Es el único autorizado. ¿Por qué razón? Porque también tiene cierto registro, ¿sí? Tiene cierta revisión, tiene cierta aprobación que necesita, ¿verdad? Cuando ustedes colocan la palabra del portador en un cheque y la cantidad es un poco elevada, el receptor pagador del banco realiza una llamada de autorización, porque el cheque en primer lugar es el portador, o sea, ya lleva una cierta inseguridad
del banco a entregarle el dinero. Entonces llama al cuentaviente y dice, mire, disculpe señor, usted autorizó tal cantidad a tal y tal persona, ¿verdad? Entonces usted dice, mire, no, me robaron mi chequera, entonces me falsificaron mi firma, etcétera, etcétera. O si usted dice, mire, sí, yo autoricé ese cheque al portador por ahorrarme escribir el nombre que cuesta un montón, que es el nombre de la persona que yo le iba a dar el cheque, entonces solo se lo puso al portador. Por favor, entréguele la cantidad de dinero. Entonces, hay cierta revisión, hay cierta supervisión para la entrega de dinero, pero lo contrario, los títulos del portador son de no dinero. O sea, mentalícense ustedes eso. Al portador es mercancías, mercaderías, producto, no de dinero. Solamente la excepción que es del cheque. Y que el mismo artículo 438 no lo está autorizando, compañeros. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esos artículos únicamente, por favor, compañeros, me subrayan de su código de comercio para contenido de lectura y de estudio en amarillo, y vamos a cambiar de tema antes de que esta señal se me vuelva a ir. Y el siguiente tema, como les digo, el código no se estudia muchas veces en orden, sino en un poquito de desorden para que lo podamos entender mejor. Sí, José Guillermo, ¿lo escuchamos? Perdón, licenciada, yo creo que soy reincidente. Es que el cheque sí comprendo, porque está justamente en el artículo 497, Ajá, que estipula que puede ser al portador. Pero ajá. yo también buscando en el de Ventures, también dice que puede ser al portador en el 545. Sí, mire, pues, tal vez yo le expliqué mal, mire, pues, lo que pasa es, bueno, y escuche, porque creo que ahorita por la cámara la desactivé, tal vez eso es la señal, no sé. Bueno, lo que pasa es que muchas sociedades anónimas han sido estafadas al momento de emitir debentures al portador. Entonces, ellos tienen que emitir un registro, ¿me entiende? Tienen que emitir un registro con el nombre específico de la persona a quien ellos están girando. El código lo autoriza, sí, pero en la práctica le comento que prácticamente está prohibido hacer eso porque ellos no tienen un control de a quién les va a pagar eso. No sé si me explico, ¿verdad? Un banco sí, un banco puede decir, mire, acá presentó su DPI, acá está como recordémonos que es con la simple tradición de la entrega, un debentures es muy solemne, tiene un registro, tiene que tener firmas de recibido, tiene que tener un libro, por ejemplo, interno. Entonces, si lo colocan al portador, las sociedades anónimas no tienen el control de quién va a tener ese debenture, quién le va a tener que pagar, ¿me entiende? Es decir, se puede hacer cuando una sociedad anónima, por ejemplo, saque 3, 4 mercaderías o mercancías. Allí sí pueden emitir al portador. Pero cuando la sociedad anónima está entregando dinero, no se puede. No sé si ahí me explico. Por ejemplo, si la sociedad anónima se dedica a la venta sigamos con el ejemplo, de electrodomésticos, ¿verdad? Si la sociedad anónima se dedica a electrodomésticos, claro que puede emitir debentures al portador, pero si la sociedad anónima, el debenture que va a emitir es en dinero, no se puede. No sé si me logró captar ahí. ¿Me di a entender? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, por favor, todos nos ubican. ¿Alguna otra duda, perdón, antes de que continuemos? ¿No? Bueno. Nos ubicamos en el artículo 421, por favor. El siguiente tema es el endoso. El endoso, por favor, nos ubicamos en el 421. El endoso. Bueno,
Bueno, lo voy a dejar opcional. ¿Quién quiere darle lectura al 421? Le doy lectura yo, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, lo escuchamos, muchas gracias. Muy bien. Artículo 421, requisitos del endoso. El endoso debe constar en el título mismo o en hoja adherida a él y llenará los siguientes requisitos. 1. El nombre del endosatario. 2. La clase del endoso. Perdón, la clase de endoso. 3. El lugar y la fecha. 4. La firma del endoso o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Muy bien. Muy bien, compañeros. En el 421, por favor, si ustedes le pueden colocar con su letra o donde están haciendo sus anotaciones, requisitos. Requisitos. Por favor. Ahorita les voy a estar colocando en los comentarios el concepto en sí del endoso para que ustedes lo puedan copiar de ahí. Una foto, anotar como ustedes deseen. ¿Por qué razón? Porque el código en sí no nos da un concepto en específico de qué es el endoso. El endoso es una transmisión. ¿Vieron, compañeros? Ahorita que me cargue esto porque en los comentarios puedo cargar. Ok. El endoso es una figura jurídica, ¿verdad, compañeros? En el derecho mercantil que permite la negociabilidad, transmisión de los títulos de crédito. Entonces, espero que ahorita me deje colocar el concepto. Ok, creo que ya. Bueno, entonces en el 421 encontramos los requisitos, ¿sí? El endoso es una figura jurídica. Ok, ahí estamos, creo que ya. Bueno, en fin. Les indicaba que es una figura jurídica por la cual circulan o se transmiten o se negocian los títulos de crédito, ¿sí? Y en este mismo concepto que les acabo de adjuntar están los elementos personales del endoso. ¿Dónde están, licenciados? Quien endosa se llama endosante. Ahí va el primer elemento personal. Segundo elemento, el beneficiario del endoso se llama endosatario. Quien lo escribe se llama endosante. Quien lo recibe, endosatario. Prácticamente, en palabras un poquito más sencillas de entender. Quien endosa o quien lo crea o quien lo hace o quien lo redacta, endosante. Endosante. Fíjense, compañeros, que para que ustedes puedan identificar dentro de sus elementos personales, cuando yo les empiece a preguntar elementos personales de una letra de cambio, de un endosante, del aval, entonces ustedes tienen que estar siempre con esta terminación ante la persona que lo crea, ¿verdad? La persona quien lo endosa, quien lo está redactando. Y el endosatario, cuando termina en ario, es la persona que recibe, ¿verdad? O el beneficiario. ¿Sí? Esas son claves, ¿verdad? Cuando termina en ante, cuando termina en ario. Entonces, muchas veces dice, bueno, ¿quién es el que lo redacta y quién es el que lo recibe? Recordémonos de las terminaciones. Eso ayuda mucho para como técnica de estudio. Muy bien, entonces ya tenemos el concepto de endoso, ya tenemos los elementos personales del endoso. Vamos a continuar. El endosante, compañeros, es el que cede su documento con derecho de cobro a otra persona, dejando de ser el acreedor de esa deuda. Yo creo que este es un poquito más fácil de entender. El endosante es quien cede a otra persona, quien lo cede, quien lo entrega. Yo te estoy entregando este documento, este título de crédito, porque ya no voy a ser yo quien tenga la deuda, sino vas a ser tú. Entonces, yo te pregunto tu nombre exacto, ¿verdad? Nos vamos entonces ya para poder redactar bien el documento, el endoso, tenemos que cumplir con los requisitos del 421, ¿sí? Aunque estén inmiscuidos en los títulos a la orden. Ese endoso lo vamos a ver en la mayoría de títulos de crédito. Entonces, por eso lo estamos estudiando como tema aparte, no dentro de los títulos a la orden como lo indica nuestro Código de Comercio,
¿sí? Entonces, para poder redactar, nos vamos, primero el nombre del endosatario. Endosatario, como ya sabemos quién es quien recibe. Ahora, ¿quién va a tener la deuda? ¿Quién va a tener también el beneficio y la obligación del título de crédito? El nombre completo. Segundo, la clase de endoso. Ahorita vamos a ver las clases de endoso. Es decir, en el mismo endoso tiene que calzar qué clase de endoso es, porque hay clases. Tercero, el lugar y la fecha. Y cuarto, la firma del endosante. ¿Sí? No firma el endosatario, no firma quien recibe, solo firma quien lo crea. Esos son los requisitos del endoso. Muy bien, entonces, ahora, las características del endoso, compañeros. La escucho a Débora. Gracias, licenciada. Buenas noches. Perdone, ¿me podría hacer el favor de repetir nuevamente los requisitos? ¿Elementos Gracias. o cuál ¿Sí? será? Sí, por favor. Sí, Ok. gracias, mi hermano. Vale. Los elementos personales que encontramos dentro de nuestro endoso sería la persona que lo crea se llama endosante. El beneficiario, quien va a recibir, quien va a ser el nuevo acreedor de la deuda, se llama endosatario o beneficiario. ¿Sí? Entonces, estos dos elementos personales, endosante, quien lo crea, y endosatario es quien lo va a recibir. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos ya para poder nosotros entender quiénes participan en un endoso. Ok, coloquemos de ejemplo el cheque. Esta es una excepción, ¿verdad? Pero vamos a colocarlo de ejemplo porque, por supuesto, si se maneja dinero, lo autoriza la ley, podemos endosarlo, ¿verdad? Siempre y cuando no calzan la palabra no negociable, ¿verdad? No negociable. Si tenemos la libertad de poderlo endosar, no hay ningún problema. Le vamos a dar seguimiento, ¿verdad? Entonces, en la parte de atrás del cheque, ustedes empiezan con el endoso. Ahí atrás, muchos cheques ya traen la palabra endoso. Endoso A, ustedes escriben el nombre completo, el número de DPI, la firma, porque ustedes están creando este endoso. Y hay muchos cuadritos más abajo porque el cheque puede seguir circulando mediante el endoso, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden ir colocando la palabra endoso A y ya hicieron un endoso y esta persona se lo va a endosar a otra persona y puede seguir circulando. Puede seguir circulando mediante el endoso, ¿sí? ¿Qué características tiene el endoso, compañeros? El endoso es un acto, la primera característica es un acto unilateral. Ya lo vimos, porque solo firma quien lo crea. No va a firmar quien lo recibe. Por esta razón es un acto unilateral, ¿sí? Debido a que a través de la firma del endosante se manifiesta su voluntad, ya sea de transferir el dominio del título, de darlo en garantía o de encomendar a alguien para que efectúe el cobro. ¿Okay? Es un acto unilateral, la primera característica. Segunda característica, el endoso debe ser puro y simple. Son las características del endoso. Puro y simple, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. ¿Por qué puro y simple? Es decir, que no se puede realizar un endoso condicional, ¿verdad? Esto lo vemos en el artículo. Compañeros, buenas noches. ¿Cuál fue la primera característica que dijo Lina antes de que regrese? Unilateral. Es un acto unilateral. Gracias, muy amable.
Muy bien, compañeros, estamos de vuelta. Les adjunté lo que estábamos explicando, lo que estaba explicando por tema de conexión. Entonces, para que ustedes se guíen ahí de los comentarios. Bueno, les decía que es puro y simple, tiene que ser en su totalidad. Si un cheque está por 1,000 quetzales, usted no puede endosarlo en la parte de atrás y decir, endoso a Luis González por 100 quetzales y abajo, ¿verdad? Endoso a Laura Ramírez por 500 quetzales y otro endoso abajo, endoso, no se puede. No se puede un endoso parcial, tiene que ser puro y simple, completo, o sea, puro significa total. Usted va a endosar la totalidad del cheque, la totalidad de la cantidad en dinero que diga, ¿sí? Cualquier título de crédito que pueda ser endosado. Ahora bien, les colocaba ese artículo 655 allí para que ustedes le puedan dar lectura, ¿verdad? Por tema de estudio. Número 3, característica número 3. La parte que realiza el endoso se le denomina endosante y a quien se le transfiere endosatario. Esa es otra característica. Esa es otra característica, ¿verdad? La parte que realiza el endoso se le denomina endosante y a quien se le transfiere o beneficia endosatario. Esa ya la tienen ahí en el comentario del concepto. Entonces, para que ustedes puedan notar que es otra característica. Característica número 4 sería. Puede constituirse un endoso en blanco, es decir, con la sola firma del endosante, pero antes de ejercerse el derecho incorporado en el título, el tenedor, recordemos que el tenedor es el beneficiario, debe llenar el endoso con su nombre o el de un tercero. Cuarta característica, ¿puede constituirse un endoso en blanco? Sí, pero el beneficiario, en pocas palabras, debe llenar el endoso con su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Usted puede entregar un cheque endosado únicamente con su firma atrás. Usted no le dio tiempo, no quiere escribir el nombre del beneficiario y solo firma. Y si usted se presenta al banco solo con la firma del dueño del cheque, imagínense. O sea, el receptor pagador lo que va a decir es, mire, disculpe, pero aquí no le puedo yo cambiar el cheque. O sea, ¿a nombre de quién? Solo viene la firma. Ay, yo no le calcé mi nombre. Ya le anuló el cheque, el cuentaviente está en la obligación de retener el cheque, ¿verdad? Entonces, perdón, el receptor pagador, ¿verdad? Es decir, el endoso sí se puede hacer en blanco, pero usted tiene que llenar los datos, pues, ¿verdad? Sí, mira, yo como muchas personas de confianza también hacen esto. Mira, yo te voy a poner la cantidad y te dejo mi firma. Vos llenas todos tus datos. O sea, me da pereza hasta poner al portador, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este tipo de cuestiones también nos da la autorización el Código de Comercio de dejarlo en blanco. Es otra característica, ¿sí? Vamos con otra característica del endoso. Permítanme, compañeros. Bueno, la última característica, compañeros, yo creo que es la quinta. Al momento de realizar el endoso, el endosante contrae la responsabilidad respecto a todos los tenedores posteriores a él. Ojo con esta característica, ¿sí? El endosante, al momento de endosar el título de crédito, el endosante contrae responsabilidad. O sea, ¿quién lo creó? Quien creó el endoso tiene cierta responsabilidad. ¿Por qué? Porque va a su firma, ¿sí? Esta es la responsabilidad que tiene el endosante. Tiene cierta responsabilidad respecto a los
demás beneficiarios o a los beneficiarios o tenedores posteriores. Un ejemplo de esto. Un cheque que también se da mucho en la práctica. Licenciada, tiene apagado el micrófono. Gracias, muy amable. Tiene un nombre en específico el cheque, ¿sí? Y fue robado. Bueno, fue robado. Entonces, en cuestión de segundos, porque así operan muchas organizaciones criminales, en cuestión de segundos o minutos ya están en el banco y tal vez la persona está alterada en algún lado todavía que le robaron, esperando que le pase el susto, no puede ni llamar al banco para cancelar el cheque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ladrón, pongámosle así, y ya está en el banco, ¿verdad? Entonces, él hace el endoso. Él hace el endoso, mira la firma de la persona, falsifica la firma, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede, compañeros? Por esta razón es que quien crea el endoso tiene la responsabilidad ante el último beneficiario. ¿Por qué razón? Viene esta persona, realiza su denuncia ante el Ministerio Público días posteriores, pero el ladrón ya hizo el cobro. O sea, el ladrón vino y pudo hacer el cobro, el banco vio los requisitos, todo estaba en orden, comparó las firmas en el sistema, etcétera, y dijo, bueno, sí, el cheque va y lo dio el receptor pagador. Y que él ni en cuenta que era un cheque robado. Entonces, al momento que procede la denuncia ante el Ministerio Público por esto y esto y esto, ya pasaron unos 6 meses. Un ejemplo. Cuando empieza la investigación, mandan a llamar al supuesto endosante, lo citan, lo mandan a citar, ¿verdad? Para que rinda su declaración y diga si es cierto que usted endosó el cheque a tal y tal persona, ¿verdad? Hasta le pueden hacer pruebas de grafotecnia por la firma. Entonces viene el endosante, como tiene responsabilidad, ojo con esto, a eso me refiero con la última característica. Tiene gran responsabilidad por la firma que va calzando ahí, dice que no. Mire, yo en ningún momento endosé ese cheque, yo se lo di a tal persona, ¿sí? Yo se lo di a tal persona y prácticamente yo ahí me desligué. Yo no me pueden hacer prueba de grafotecnia o a ella también, yo a ella se lo entregué. Yo no tengo ninguna responsabilidad, yo no conozco a esta persona que cambió el cheque, me pueden hacer la prueba, yo me someto a las pruebas periciales que ustedes me indiquen. A esto se refiere esta característica. Por futuros problemas, por futuros inconvenientes. O sea, me refiero siempre a cosas fuera de lo normal, fuera de una circulación normal, ¿verdad? Ahora no vaya a decir, por ejemplo, la persona que recibió el cheque y que vaya a decir, ay, yo no lo cobré, ¿verdad? Que puede decir esta persona, ay, yo no lo cobré y hasta hayan cámaras en donde la persona está entrando a cambiar el cheque, ¿verdad? Y puede decir, mire, me robaron el cheque, yo no recibí ese dinero, ¿verdad? Porque también todo eso está. Todo eso está en estas organizaciones que se dedican a las estafas, ¿verdad, compañeros? Entonces, a esto se refiere esta característica número 5. Ahora vamos a continuar y empezamos con la primera clase, clases de endoso, compañeros. La primera clase es endoso en procuración. Vamos con el endoso en procuración. Clases de endoso, la primera es endoso en procuración. Y lo ubicamos en el artículo 427. ¿Qué artículo marcamos en amarillo, licenciada? A 421, llevamos marcado, ¿verdad? 421, también me van a marcar, ahorita vamos a empezar primero con el 427 en amarillo, por favor. 425.
424. Se los di desordenados, pero es conforme vamos a irlos estudiando. Repito, artículos en amarillo, 421, 424, 425 y 427. Esos son los artículos en amarillo, por favor, compañeros. Clases de endoso, artículo 425. Ese no le vamos a dar lectura así rapidísimo. El endoso puede hacerse en propiedad, en procuración o en garantía. Necesito primero que estudiemos el 427, que es el endoso en procuración. Por eso, clases de endoso, número 1, endoso en procuración. Este endoso, compañeros, se caracteriza, ¿verdad? Porque en él no se transfiere la propiedad del título, sino faculta a el endosatario, o sea, quien lo recibe. Manejemos bien estos dos elementos, las diferencias. No se le está entregando la totalidad, o sea, no se le está dando la propiedad del título, sino simplemente el endosatario presenta el documento como una aceptación, ¿verdad? Para poderlo cobrar judicial o extrajudicialmente. Este tipo de endoso en procuración, la propia palabra lo dice, está procurando, está haciendo una diligencia en nombre de, ¿sí? En nombre de. No tiene, ojo con esto, el endoso en procuración no transfiere la propiedad, ¿verdad? Y claramente, bueno, vamos a darle lectura al 427. Jorge Armando, por favor, me le puede dar lectura al 427 para irlo desglosando e irlo estudiando mejor. Artículo 427, por favor. Jorge Armando, ¿está ahí? ¿No? Sí, licenciada, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos, Jorge Armando, gracias. Disculpe. Artículo 427. Endoso en procuración. El endoso en procuración se otorgará con las cláusulas en procuración, por poder, al cobro u otra equivalente. Este endoso conferirá al endosatario las facultades de un mandatario con representación para cobrar el título judicial o extrajudicialmente y para endosarlo en procuración. El mandato que confiere este endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, y su revocación no producirá efectos frente a tercero, sino desde el momento en que se anote su cancelación en el título o se tenga por revocado judicialmente. Gracias, compañeros, mil disculpas, se me fue la señal. Les voy a colocar acá en los comentarios un poquito de la explicación del artículo que le acaba de dar lectura al compañero y que todos pues llevamos ahí la lectura de forma simultánea. Este endoso en procuración equivale como que fuera un mandato, ¿verdad, compañeros? Entonces, ahorita con el comentario que les voy a colocar acá, nos está indicando que tiene que calzar la palabra en procuración, por poder, al cobro u otro equivalente. Entonces, ¿se recuerdan los requisitos que estudiamos en el 421? En el numeral segundo nos está indicando qué clase de endoso es. Si usted le va a endosar en procuración un cheque
a una persona en específico, pero a usted se le olvidó calzar la palabra en procuración. Lamento indicarle que a la persona que usted se lo dio es el dueño legítimo de ese título de crédito. Tiene la totalidad de la propiedad, porque usted, ay, no le coloqué la palabra en procuración, las palabras en procuración, o no escribí al cobro, o no escribí por poder, entonces usted le está entregando la totalidad del título a esta persona. Esas son las primeras líneas del artículo 427. Posterior a esto, nos indica este endoso conferirá al endosatario las facultades de un mandatario con representación. Es decir, yo estoy enviando a tal persona porque yo estoy fuera del país y le coloqué en el título de crédito atrás endoso a Juan Valdés en procuración. Si usted hizo eso de escribir en procuración, es porque usted está de viaje, no puede, hagamos en este caso un cheque. Usted está de viaje y cuando usted regrese al país necesita la plata en efectivo. Entonces le dijo a Juan Valdés que le fuera a cambiar ese cheque en procuración. Es decir, Juan Valdés lo tiene que entregar. Tiene que entregarlo porque él no es el dueño. Él no es el dueño de ese título. Yo les escribí ahí en los comentarios, esta clase de endoso no transfiere la propiedad del título. Es decir, que el endosante, quien lo creó, sigue conservando el dominio. La persona que redactó este endoso y está fuera del país, él es el dueño de este título de crédito. Solo lo dio en procuración. Solo lo dio para que alguien más lo cambiara, lo circulara, lo cuidara, lo que ustedes quieran, de forma judicial o extrajudicial. Entonces, en procuración yo creo que ya quedó claro, ¿verdad? Que usted solo lo va a otorgar en procuración, no está cediendo los derechos de este título de crédito. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con este título en procuración? El endoso en procuración, perdón. ¿No? ¿No hay dudas con este endoso en procuración, compañeros? No, todo bien, licenciada, gracias. Sí, perfecto. Palabras claves, compañeros. Del artículo 427. Primero, las palabras claves en procuración. Subrayen esas palabras, por favor. En procuración. Segundo, considero yo que también es importante donde indica donde indica el mandato que confiere este endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante. Me subrayan la muerte. Bueno, primero no termina, después la muerte o incapacidad. No termina. Este artículo, se me había olvidado explicarles también esto. Por un dado caso, la persona que giró, que redactó este título de crédito en el endoso y está en el extranjero, se murió allá. Entonces, Juan Valdés dijo, esta plata es mía, el otro ya se murió. Perfecto, yo ya no soy procurador, ahora soy dueño. ¿Sí? Perfecto. Pues no, fíjense, compañeros, resulta que no. Siempre no, ¿verdad? Porque este artículo nos está mandando a indicarle a esta persona en procuración que existe leyes civiles en donde hay cantidad de dinero fluctuante en el aire que puede pertenecer a una herencia, ¿sí? A un legado, que hay herencia. Entonces, este señor Juan Valdés no puede cantar victoria y decir, bueno, se murió, esta plata es mía y hay que miren los demás que hacen, yo lo cobro. No, legalmente no. ¿Por qué razón? Cuando él se pueda presentar de forma extrajudicialmente o judicialmente a decir, mire, yo tengo la posesión legítima de este título porque el otro chatío allá se murió y aquí está la defunción. O sea, sí se dedicó, se esforzó. Fue al RENAP, imprimió la defunción y dijo, bueno, estos 500,000 quetzales son míos, porque como el otro se murió, entonces
Imagínense, ¿verdad? O sea, no es solo de decir quién tiene la última posesión, porque en un endoso no es con la simple tradición de entrega, o sea, mano a mano no. Entonces, por eso este artículo está protegiendo a los herederos. Si se murió o quedó incapaz, el procurador, pongámosle así, porque ahí dice procuración, ¿verdad? El procurador de este título de crédito no tiene la legitimidad para decir, mire, esto es mío. La posesión total no la tiene. Aunque haya muerto el endosante, aunque haya quedado incapaz el endosante, tiene herencia, tiene quien lo pueda reclamar. Licenciada, este pobre era más solo que saber ni quién. Licenciada, no tenía hijos, no tenía mujer, no tenía papá, no tenía hermanos, solo en la vida. ¿Lo puede cambiar él? No. Siempre y cuando haya un proceso previo, ¿sí? Previo, un proceso judicial previo. Entonces, no tiene que constar que no había un testamento. Segundo, que no tiene ningún hijo, ninguna familia, no tiene nada. No tiene esposas, hijos, nada de nada. Lo tiene que hacer, él lo tiene que solicitar judicialmente y reclamar y les da plata. Es un montón de dinero, 500,000 quetzales. Entonces, mire, señor juez, por este medio solicito que por favor se me sea otorgado la totalidad del título y la posesión del título. ¿Por qué? Adjunto. No hay testamentos inscritos en el Archivo General de Protocolos, también el registro de testamentos, etcétera. Aquí están todas las publicaciones en el periódico, por si alguien quisiera oponerse, y yo ya lo hice de forma notarialmente y no surgió nadie que se opusiera. Aquí están las publicaciones en el diario oficial. Mire, señor juez, aquí tengo todas las constancias de nacimiento, los nombres de sus papás, y ya me fui a buscar los nombres de los papás a RENAP, están muertos, no tiene hijos, no aparece inscrito ninguna anotación de matrimonio, ni divorcios, ni unión de hecho. O sea, mire, señor juez, no tiene a nadie. ¿Me puede dar a mí el dinero? Allí ya depende del juez. Si el juez dice, bueno, ¿verdad? Si él no tenía a nadie y se hizo el debido proceso judicial, usted hizo las investigaciones del caso, el juez es el que decide, mire, sí se le da, o mire, no, le hace falta tal requisito, o mire, no, usted no es persona capaz, o mire, no, usted tenía cierta relación con él y haya sospecha que usted lo mandó a matar. Ya depende del juez, pero si el juez se lo da, sí. Si no tiene a nadie que heredar, allí sí se lo puede otorgar el juez, ahí sí puede usted tener la posesión total, legítimo dueño del título, y lo puede ejecutar, cobrar, endosar como usted desee. ¿Sí lo escucho, Luis? Buenas noches, licenciada. Yo pienso que también siempre es importante como realizar el título en forma judicial, ¿verdad? Porque si fuera voluntario sería más difícil valorar esa prueba, ¿verdad? Exactamente, sí, total, ahí sí quedaría, por eso es de que tiene las solemnidades, ahí mismo el artículo nos lo está indicando, de un mandato en representación. Imagínense las solemnidades, las formalidades que tiene que tener este endoso, ¿verdad? Para poderlo reclamar a futuro, ¿verdad? Pero solamente a nivel judicial lo puede reclamar. Él solito no puede, o sea, no se puede presentar a la entidad, no se puede, no, judicialmente. Si un juez emitió esta sentencia, sí se puede. Y decir, mire, se le otorga a Juan Valdés los 500,000 quetzales en virtud de que fue estos medios de prueba valorados, y allí ya él es el feliz dueño de esos 500,000 quetzales. De lo contrario, no, compañeros, lleva una formalidad. ¿Alguna duda con este endoso en procuración? En amarillo el 427, por favor. ¿Alguna duda? No, licenciada, todo bien. Sí, gracias. Compañeros, damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vamos a ver el día jueves, primeramente Dios, y terminamos con las otras 2 clases del endoso pendientes. Muchas gracias, licenciada. Una feliz noche, que descanse. Gracias, licenciada. Gracias.